Realmente el deporte, como el triatlón, te puedo decir que es 50% físico, 50% mental. Si en los siguientes 3 segundos, 5 segundos, yo no tengo la atención de todos ellos, yo ya o sea, ellos ya sabían que no iban a ganar el pique. Yo no sabía si tengo que dejar de trabajar para ser mamá. Yo siempre he tenido la teoría de que somos un sistema solar y nosotros somos el sol. Y entonces alrededor tenemos diferentes planetas, uno es tu familia, otro es tu hobby, otros son tus viajes, y que a todos los tienes que alumbrar de la misma manera. Yo no puedo tratar a mis hijas de la misma manera porque cada una de ellas es diferente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Dergal, esto es Dergal Talks. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y quiero agradecer porque cada vez tenemos más y más comentarios súper positivos y nos dan muchos tips de qué podemos preguntarle a nuestros invitados. Y pues no puedo más que prometer que vamos a seguir invitando grandes líderes para que ustedes sigan alimentando esos soft skills que tanto queremos desarrollar todos. Hoy tenemos a una invitada, para mí es de lujo, porque para mí siempre es una gozadera cuando estoy con ella, platicamos mucho, es súper alegre, siempre te llena de energía positiva y además, por si fuera poco, tiene ya más de 20 años de experiencia en marketing digital, creación de contenido y bueno, ella empezó un startup de marketing digital, también fue líder en Terra de marketing y hoy en día se desempeña como líder de planning y client success de Walmart Connect. Está con nosotros Aline Garza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz y además con esta intro que me das, todavía me da mucho más apapacho. Eso, muy bien. No, y además tienes una familia increíble, tienes 2 hijas hermosas, Ana Pau, Mafer, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que eres triatleta y que por más de 15 años representaste a México en competencias nacionales e internacionales y mundiales, campeonatos mundiales. Entonces, cuéntanos de eso porque no todo el mundo sabe esa parte de ti y creo que también es muy nutritivo conocer esa parte. Sí, la verdad es que no todo el mundo lo sabe. Muchas gracias por invitarme. Feliz acá de estar contigo. Y sí, fíjate que mm, desde los 11 años, o sea, yo odiaba nadar, pero resulta que mi hermano nadaba y entonces cuando empecé a ver que él viajaba, porque me encanta viajar, dije, oye, yo quiero estar el siguiente año en esta competencia, ¿no? Y mis papás me decían, sí, claro, tú odias nadar. O sea, empecé nadando a los, no me acuerdo, 8 años, 6 años, no recuerdo. Y a los 11 pues empezó mi hermano con, oye, fíjate que hay un deporte nuevo que se llama triatlón y yo por seguirlo, lo seguí, me encantó y era viajar muchísimo. Entonces, pues desde chiquita fue muchísima disciplina. Mi mamá era de, tienes que, no es que tienes, es que a mí me gustaba también. Claro. Entonces, nadar, correr y andar en bici durante toda la semana era, o sea, escuela y hacer eso. Entonces, pues sí, desde los 17 empecé ya a representar a México hasta, bueno, pues todavía lo sigo haciendo, pero de una manera más amateur, porque no me da la vida también. Pero sí, durante más de 15 años estuve en la selección mexicana, estuve ahí en campeonatos mundiales, nacionales, campeona, entonces me encanta ¿Y todo eso. cómo te cambia el mindset para, esa concentración que tienes que tener? Y también la vista, la mirada de todo el mundo, porque los estás representando de México, ¿no? ¿Cómo es ese mindset? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Sabes qué? Es una presión, porque vas representando a tu país. Y la verdad es que en el deporte en México es con, si te va bien en una competencia, sigues teniendo apoyo. Todavía falta al día de hoy tener como todo un balance de roadmap deportivo, ¿no? Entonces, sí era mucha presión en cada uno de los, digamos, de las competencias y sobre todo porque los demás países tienen unas, sí hay definitivamente otro tipo de, Apoyo. pues, de apoyo, pero dónde ir a andar en bici, pero dónde tener albercas, pero entonces, Es más sí, de accesible. alguna manera, acá es un poco más difícil y sobre todo porque era un deporte en su momento muy nuevo. Entonces, el que te apoyara una federación o no, sí era muy puntual. Entonces, sí era una presión impresionante. Teníamos psicólogos deportivos, sí nos hacían mucho visualizar, mucho nos acompañaba con nosotros también todo un equipo. Desde la mañana te tomaba, me acuerdo,
el pulso, frecuencia para ver cómo amanecías, qué tanto estabas nervioso. Entonces, sí es una presión diferente, obviamente, al trabajo, pero que depende de ti, completamente. Entonces, el que tú te hayas preparado tanto tiempo para una competencia y en la competencia te puede ir bien o mal. Sí. Entonces, sí es mucho tener hasta, hasta trabajar tu frustración mental y realmente el deporte, como el triatlón, te puedo decir que es 50% físico, 50% mental. Wow, Entonces, es un muy buen. padre. Sí, porque finalmente todo depende de un momento y la gente ve ese resultado, no ve toda la planeación. Exactamente, Exacto. tal cual. ¿Y cómo te diste cuenta que también tenías todas estas habilidades? Sobre todo, lo que yo siempre he admirado de ti es que tienes esas habilidades de public speaking, hablas y todo mundo voltea a verte porque jalas la atención de las personas. ¿Cómo te diste cuenta que tenías estas habilidades? ¿Cómo pasaste un poco hacia la parte de marketing? ¿Cómo te diste cuenta? Pues mira, yo creo que yendo un poquito hacia el tema deportivo, lo que me pasa es que desde chiquita, pues a los 11 años yo empecé en competencias como pues muy importantes y entonces llegaban y me entrevistaban y yo, ay, qué padre está esto. Entonces yo me ponía a platicar de cómo me veía en la competencia, cómo me había sentido y de repente me decían, oye, y ahora podrías hacer esta conferencia de prensa, oye, podrías hacer ahora estos conferencias con estas personas. Entonces, pues yo decía, sí, claro. Entonces me encantó y y demás, pero por otro lado, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue una agencia creativa. Y entonces en esta agencia creativa, yo estaba más en el lado de cuentas y yo me ponía a pelotear, ¿no? Pelotear como así, con los creativos. Y entonces cuando llegábamos al pitch o a la presentación, ellos no hacían una presentación, o sea, ellos hacían una historia. Y entonces eso me marcó porque era un storytelling. O sea, ellos llegaban y me decían, si en los siguientes 3 segundos, 5 segundos, yo no tengo la atención de todos ellos, yo ya o sea, ellos ya sabían que no iban a ganar el Piki. Y bueno, yo ya era así de, hijo, o sea, yo no veía al creativo, yo veía obviamente a todos los demás. Entonces, yo creo que de ahí nació un poco el gusto y además después me di cuenta que lo que me gusta es contar historias. Y desde entonces todos los trabajos que he tenido es justo eso, contar historias con cosas que se me tienen que ir ocurriendo para que puedan salir a vender. Claro, y en relación a esto, ¿cómo construyes tus speeches? ¿Cómo armas esa historia? Un poco también varios de nuestros audiencia, nuestros líderes que nos escuchan, tienen a veces esa presión de no sé cómo vender algo. Puedo tener un lingote de oro, pero no lo sé vender, o puedo tener una piedra y la vendo por $1,000,000. ¿Tú cómo construyes ese storytelling? ¿Tienes alguna metodología? Platícame. Pues mira, yo lo que te puedo decir es, lo más importante es dominar el tema. Si tú dominas el tema, lo puedes platicar una y mil veces de diferente manera. Entonces, el que pueda dominar yo muy bien el tema, el contenido, la verdad que eso es la parte más importante, pero sobre todo es que todo tiene que ver, ¿verdad? Hasta el tono de voz, pero que no estés platicando y moviéndote para todos lados, pero sí tener visualizado una estructura, o sea, tener de entrada el gancho principal, que es, yo normalmente, y hace poquito tuvimos un pitch muy, muy importante, y y mi manera de empezar, porque me dijeron: "No, tú eres la que vas a hablar", y nada más había un ganador, ¿no? Y teníamos que competir con otros 6, digamos, competidores ahí. Y empezó con una pregunta, ¿no? O sea, como para matarlos un poquito y decir: "Órale, qué?". O sea, más bien hacer de alguna Cambias manera el un ritmo. cambio total fue: "¿Sabes qué es esto?". Y le preguntaba, y entonces todo el mundo me empezó a poner atención, y es un poco mi manera. Si empiezo con una pregunta, si empiezo incluso con una anécdota o con un video. A mí me encanta visual, yo soy muy visual. Sí. Entonces, cuando empiezo con un video, hasta con una canción, me encanta. Entonces, es una manera para poder enganchar, que es como para mí la conexión primordial, y luego el contenido, poderlo estructurar en un contexto, dar un contexto de por qué es importante lo que yo voy a comentar o lo que yo voy a explicar. Entonces, si doy ese hilo y de ahí
me voy un poco al darle estos diferentes e ir al grano, no divagar, pero ir al grano para que también todo el tiempo tengan ese enfoque a lo que estoy diciendo es importantísimo. Claro. Y también ir interactuando con la audiencia, porque muchas veces tú te pones a hablar, hablar, hablar y de repente es como, ya lo Los sí. perdiste. Entonces, tener el principio, el contenido y al final cerrar con algo memorable es como el takeaway más importante que creo que hacer este resumen para que se queden con lo más importante, siento que esas 3 cosas son las con las que me iría para estructurar. Buenísimo. ¿Y cómo enfrentas una audiencia difícil? Porque no siempre son tan receptivos, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes una audiencia que está cerrada, que a lo mejor no tuvieron el mejor día, pero tienes que lograr esa venta? Definitivamente ir al grano. O sea, si yo, más allá de alzar la voz, pero sobre todo ir al grano con lo que quieres, es, para mí es la parte más importante de poderlos enganchar, porque Sí. si, una, si es alguien que está cansado, si alguien es alguien que no le está interesando tu tema, pues mejor tú vas al grano con las 3. Nos hicieron hace poco para unas conferencias que dimos y que damos cada año, y nos estaba diciendo esta coach que las personas se quedan solo con 3 cosas, ni siquiera 5. Entonces, para mí, y yo le decía: "Es que yo siempre digo eso, justo", y yo siempre agarro y digo: "Estas 3 cosas son las que te voy a decir", o "Mira, lo más importante de esto son estas 3 cosas". Entonces, siempre me voy con eso. Mira, estas van a ser las 3 cosas. De ahí no te voy a dar más. Entonces, también ser como bastante contundente, pero al por supuesto, al grano, que ya lo dije, y tal vez hacer también una especie de interacción definitivamente. O sea, preguntarle en ese momento algo: "Oye, pero sí me estás cachando, ¿verdad? Porque si no, puedo regresar", ¿no? Entonces, que vea que yo también me estoy preocupando de que ellos estén poniéndome atención. Yo creo Exacto. que eso. ¿Y hoy en día todavía te sigues poniendo nerviosa o ya lo dominas? A ver, hace poco sí fui a un Pitch. al panel, bueno, al pitch, ¿no? Y el pitch, porque además en el pitch nos dijeron que eran solamente 12 minutos, ¿no? Y entonces en 12 minutos tenemos que hacer o sea, lo que habíamos trabajado en un mes, que eran casi 60 slides, por ejemplo, Uy, ¿no? Entonces sí, 12 minutos y estaba bastante puntual, que dije: "Bueno, si se me llega a olvidar algo, solamente yo voy a saber si se me olvidó, entonces yo voy a decir como yo perfectamente me lo sé", ¿no? Sí, sí me sigo poniendo nerviosa. Pero si en el momento lo repaso y lo visualizo, el speech que voy a decir con las 3 cosas más importantes, eso siempre me ayuda. ¿ese sería tu consejo o cómo le dirías a la gente? Porque hay muchos que nos dicen: "Es que me pongo muy nervioso, se me va la voz, el aire". Sí, yo definitivamente y aparte, creo que el tema de la respiración sí sirve, ¿no? El hacer ya, ahora sí, vamos con todo. Y a mí algo que me pasa es que, yo, o sea, y seguramente a la mayoría, porque sí me ha pasado que me dicen: "Aline, es que estoy súper nervioso. O sea, prefiero que tú presentes, porque de verdad no". Pero lo que sucede es que cuando tú ya estás enfrente, cambias completamente. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Que digo: "Ya, qué qué puede pasar? O sea, esto me gusta, esto hay que disfrutarlo". Entonces, yo creo que más que sentir y si me equivoco, la única que va a saber que se va a equivocar eres tú, ¿no? Dominar el tema, si dominas el tema, no hay manera que te pueda salir algo mal, porque tú lo vas a contar como tú te lo sabes. Sí, Entonces, creo que el dominar el tema, el poder también tener este contacto, ¿no? Con algo que digas, esta es tal vez mi referencia de seguridad, pues también eso es bueno. exacto, Y, y definitivamente, em, pues entender que si hay un error o algo, solamente lo vas a ver en la persona. exacto. ¿Y alguna vez has tenido o recuerdas algún error que ahorita ya te da risa o lo que sea, pero que a lo mejor en el momento tuviste que reaccionar? Incluso recuerdo en la pandemia dejabas abierto tu micrófono. Algo así. Pero bueno, independientemente de eso, ¿recuerdas algo y cómo lo superaste? Ay, no. Sí, la verdad que sí me acuerdo perfecto. Justo en este primer trabajo, yo estaba
Yo estaba muy, bueno, yo digo muy chavita, ¿verdad? Tenía 24 años, yo creo. Y entonces representamos a una empresa, o sea, mi cuenta era pues, una empresa muy importante que nos llevaron a Boston, a los headquarters, y me dicen, bueno, Aline, pues tú vas a dar la presentación a los VPs y a los directores de tal tema, ¿no? Y entonces, sinceramente dije, pero ¿qué me van a escuchar a mí de 24 años cuando ellos dominan, o sea, son brand managers, VPs managers, ¿no? Entonces, a mí me dio, pues, mucho nervio, pero además era en inglés porque, pues, obviamente, pues, estaban ahí todos los brand managers y demás. Y para mí me fue fatal, ¿no? O sea, pero fatal. O sea, yo decía, querían que porque como que siento que me dictaron mucho lo que querían que yo explicara. En vez de decirme: "Tú tienes la libertad de hablar", y yo perfectamente pude haber hecho, ¿no?, algo mucho más a mi estilo. Sí. Cuando alguien creo que te impone un tema y un contenido, creo que esa parte es no hay manera de poderla decir como tú, porque no es algo que tal vez en ese momento dominas, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue, o sea, yo sí sentí que me fue súper mal y luego en inglés también te pones más nervioso, ¿no? Claro. Entonces, también en inglés, saliendo, pues, obviamente yo dije: "No quiero ver a nadie", o sea, yo me acuerdo que me fui a mi hotel y dije: "No quiero saber". Sí me dijeron: "No, hombre, te fue súper bien", pero dije: "No, yo me conozco", porque te autoexiges de otra manera. Claro. Y entonces sí tuve errores en esa presentación, pero creo que mi peor error fue haber como seguido El un pie en guión. más allá de un guión, lo que ellos querían saber, que yo no estaba tal vez 100% segura o era experta, ¿no? Entonces, por eso yo digo, hay que dominar el tema, porque dominas el tema y dices, o sea, no hay manera que me pueda ir mal. Sí, exacto. Entonces, eso. Y con estos aprendizajes, un poco para cerrar la parte de public speaking, si hicieras tus aprendizajes una conferencia, ¿cómo se llamaría esa conferencia? Disfrutando los retos. Eso, muy bien. Porque me encantan los retos, pero también hay que disfrutarlos, y siento que en el proceso es cuando más aprendes. Cuando ya llegas al objetivo y al reto y dices: "Órale, qué padre que estuve aquí en este panel o en esta conferencia", realmente lo padre fue todo lo que estuvo atrás, ¿no? El cómo estructuraste, pero te hablas de una audiencia como de public speaking, ¿verdad? Porque eso creo que representa en general algo que me representa yo creo que a mí, ¿no? El que me pongo un reto y digo: "Ay, pero todo lo que tuve que trabajar para llegar ahí", esa es la parte interesante y hay que disfrutarla también. Exacto, porque sí, muchas veces pasa que no disfrutamos el proceso, lo sufrimos y Sí. en el momento ya no vivimos el éxito ni nada porque nada más estuvimos sufriendo, 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 ¿no? Oye, se parece mucho como a los viajes, ¿no? O sea, tú vas a un viaje y entonces lo padre es esperar el viaje, pero ver dónde te vas a quedar, pero qué vas a hacer. Ese proceso es a lo que disfrutas, porque ya cuando llegas al viaje se te acaba en 2 unos segundos, días. sí. Exacto. Y, ahora, creo que otras de tus habilidades importantes que hablaba al inicio, cuando empiezas a hablar, la gente te voltea a ver, eres un referente, pero también la inteligencia emocional. Siempre, estás alegre o siempre te vemos de una manera súper positiva, a pesar de que haya retos, que haya conflictos, siempre tienes una actitud positiva, o por lo menos eso es lo que proyectas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo has desarrollado esta habilidad, cómo la descubriste o cómo la has trabajado. Es una muy buena pregunta, porque cuando tú hablas de inteligencia emocional, no es como algo muy sonado o trillado, hoy en día, ¿no? Que dices: "No, es que ten inteligencia emocional, no le te lo tomes personal", ¿no? Sí. Y en realidad, ¿por qué no te lo vas a tomar personal?, ¿no? Pero creo que algo que me ha servido mucho es saber escuchar. Primero escuchar, porque normalmente cuando tú tienes una situación, ¿no?, difícil, sea con tu equipo, con mis hijas, o sea, con amigos, es muy fácil no escuchar y tú dar en ese momento una opinión, un statement, algo que tal vez no era por ahí. Entonces, el saber escuchar y el saber entender qué es lo que te duele o qué le duele a esa persona es, para mí es lo primero que me ha o lo princi o de las cosas más importantes que he aprendido, ¿no?
y sobre todo que cada persona es diferente. Yo no puedo tratar, por ejemplo, en mi equipo o incluso mis hijas, no es lo mismo, yo no puedo tratar a mis hijas de la misma manera porque cada una de ellas es diferente. Sí. Entonces, el poder también entender que esa persona, si quiere diario hablar conmigo, aunque sean 5 minutos y se va a sentir segura porque ya habló conmigo, ya vimos no sé qué, eso es lo que, o sea, la estoy escuchando y estoy entendiendo que para ella es así. Entonces, pues pues creo que ahí vas entendiendo cómo es cada una de las personas para poder llegarle de una manera diferente, ¿no? Entonces, Exacto, creo sí. que creo Y va muy ligado a las ventas, o sea, sabes cómo venderle a la audiencia que tengas enfrente, tal ¿no? cual. Tienes Dependiendo. clientes que te van a decir: "No, no, no, a mí tú dime, yo ya sé lo que quiero, no me estés dando rollo", y otros que les encanta que la fanfarria y tráeme una presentación supervisual. Claro, es tal cual eso, saber identificar y hasta segmentar a cada persona, ¿no? Sí. Sí, y además de, como ahorita mencionabas, escuchar y tener empatía, ¿tendrías alguna fórmula o algo para atacar un problema difícil que a todos nos pasa en el día a día? ¿Alguna situación con una persona, con un contexto, con algún proyecto? ¿Cuál es tu metodología, digamos, o tu fórmula mágica para atacar un conflicto o un problema difícil? Yo creo que una de las cosas, como le decía, es entender que le está doliendo, ¿no? Y también entender que tal vez en ese momento muchas de las personas lo digo, podemos ser explosivas, ¿va? Y por más empática que yo pueda ser con esa persona, si no está lista o listo para que yo le pueda decir algo, pues yo lo tengo nada más que escuchar en ese momento, ¿no? Este, pero también si es algo que incluso yo le tengo que decir, ¿no? Si hay algo que he aprendido en mis últimos 5 años o 10 años o 15 años, también es ser frontal en las cosas. O sea, a veces divagamos mucho para no herir susceptibilidades y eso sale peor. Entonces, el poder saber que esto es una conversación difícil, el que también yo empiece con cosas, no, oye, pero hiciste esto, oye, pero ¿por qué? Porque yo creo que la parte que siempre decimos, oye, empieza con la parte positiva. A veces no hay A partes, veces no a hay. veces no la hay, porque es una conversación bastante difícil, ¿no? Pero el poder, te lo juro, yo al menos en las últimas, conversaciones así difícil, justo he llegado con estas 3 cosas. Oye, mira, sí nos está yendo mal, ¿estás de acuerdo? Mira, te voy a decir 3 y tú me vas diciendo si sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo. 1, 2, 3 y con ejemplos, porque es muy fácil decir: "No, hombre, eres súper desorganizada". Okey, ¿pero en qué? Entonces, ser muy puntual en qué, en el ejemplo de por qué eres y qué me encantaría, pero, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y vamos, o sea, hablándolo, ¿no? Entonces, siento que sí poner muy claro con ejemplos, escucharlo, entender qué le duele y sobre todo entendiendo cómo es esa persona, pues sí, también ser bastante asertivo con los ejemplos y con lo que tú quieres, obviamente, que se lleve la persona. Exacto, muy bien. Y yéndonos un poco a lo personal, ¿cómo haces un balance entre justo la mamá de Mafer y Ana Pau y la líder de Walmart Connect? ¿Cómo haces ese balance profesional, personal? Y además sé que sigues corriendo y bueno, haces de todo. ¿Cómo haces un balance? Siempre me lo preguntan y siempre digo: "Te juro que no sé". Quisiera Siempre saber. digo: "Te juro que no sé", pero lo logro, no. No, a ver, yo creo que mucho en el tema de mi casa, eh, sí tengo, o sea, es un trabajo en equipo. Yo no lo podría hacer sola, pero ni siquiera el del trabajo, ¿eh? O sea, yo creo que he aprendido a delegar, porque luego como mamá digo, sí, sí, sí lo sé, me gusta controlar las cosas, pero sí he tenido que delegar muchísimo, ¿eh? Porque si no, no puedo ser perfecta, no puedo hacerlo todo. Sí, Y llegó un momento en que sí me frustré, o sea, sí, no creas que fue así de: "No, hombre, yo ya lo sé perfecto", y todas las mamás hagan no, creo que es algo que hasta que sí tuve, que casi, casi hacer un hard stop y decir: "No lo puedes hacer todo tú", creo que definitivamente empecé a delegar y me fue mejor. Y entonces, el poder yo levantarme muy temprano para poder ir a entrenar y hacer lo que más me gusta, porque si yo no hago
este gran hobby que me encanta, yo creo que no podría hacer lo otro. O sea, a veces estamos muy estresados y todo, y ese es mi safe place o mi lugar para poder explotar, ¿no? Pero el poder tener un equipo en mi casa, ¿no? Mi esposo, mi nanita, ¿no? Que yo creo que sin ella no sé qué hago, y me cuida muchísimo. Pero también en el trabajo, el poder tener el equipo, o sea, para mí el equipo, mi equipo es esencial. O sea, sin ellos, yo no podría estar haciendo lo que pudiera hacer ni en mi casa, ni en el trabajo. Entonces, poderlo balancear, yo siempre he tenido la teoría de que somos un sistema solar, ¿no? Y nosotros somos el sol. Y entonces alrededor, ¿no? Tenemos diferentes planetas, uno es tu familia, otro es sí, tu hobby, otros son tus viajes, ¿no? Y que a todos los tienes que alumbrar de la misma manera. Y entonces yo siempre he tenido esa teoría, pero la verdad es que cuando te conviertes luego en mamá y tienes luego es imposible, porque al final siempre hay algo que no alumbras de la misma manera. Exacto. Entonces, sí sé perfecto cuáles son incluso mis prioridades y también sé que sin un equipo detrás que me apoya, no lo podría hacer. Exacto. Y supongo que en todo este descubrimiento ha cambiado tu percepción del éxito. O sea, ¿cómo era para ti el éxito, no sé, a los 21 años versus lo que hoy ves como éxito? Me encanta esa pregunta porque la pienso y digo, o sea, en realidad el éxito no ha cambiado para mí porque siempre ha sido como, ay, los retos, pero conforme van pasando los años, ese reto es diferente, ¿no? A los 21 años yo quería ganar una competencia y para mí ese era mi mayor éxito, ¿no? El sacarme en todo 10, ¿no? Este, para mí era un éxito, cuando hoy mi éxito es poder justo balancear mi vida y poder estar con mis hijas, poder ser exitosa y poder desarrollarme en la parte profesional, ¿no? Poder también hacer lo que más me gusta y de repente irme a entrenar y agarrar la bici. Entonces, sí creo que el éxito va cambiando dependiendo de cómo vas y sobre todo creo que va mucho hacia mi persona, o sea, que cada vez yo quiero ser mejor, pero no mejor de que yo quiero ser la más ambiciosa, no, como persona poder, digo, poder alcanzar esos diferentes retos, pero de una manera diferente, ¿no? O Ujú. sea, no todo es sacrificio, no todo es, híjole, es que para lograr eso voy a tener, en realidad poder disfrutar el proceso. Exacto. En línea con estos pensamientos, ¿qué le ha aprendido Aline la mamá a Aline la líder? Y viceversa, ¿qué ha aprendido la líder de la mamá? O sea, como te decía, mis hijas pueden tener un día bueno, un día y un día malo, Sí. ¿no? Y las escucho, pero lo lo que más me encanta es que me sorprenden todos los días. O sea, me llenan de una energía que así llego yo los viernes, yo siempre les digo: "No, es que llegan los viernes y yo pido esquina, pero esa esquina ya está ocupada, así que no me puedo detener, entonces voy con esa esquina", ¿no? Entonces, esas ocurrencias, esa alegría que me dan y esas, historias increíbles que me cuentan y me boto de la risa, que hacen que yo sea alegre y que yo pueda estar, ¿no? Con mucha energía, esas ocurrencias me las llevo al trabajo. Y entonces, a mí me da mucha risa porque cuando llego al trabajo y les digo al equipo: "Ya sé qué vamos a hacer", y cuando les empiezo a explicar, es que imagínense que cuando me invitaron hace poco a yo hablar a mi hija de Pre-First, a los niños, qué es lo que yo hacía. Y entonces dije: "Está muy complicado, porque, ¿cómo les puedo decir qué es retail media o el o ad este, ad 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 advertising y todo?". O sea, dije: "Chin". Y entonces se los conté como: "Oye, ¿a ti te gusta los Hot Wheels? ¿A ti te gusta Barbie? A no sé qué". Y entonces cuando lo empecé a platicar, entendieron. Y yo estaba feliz de la vida, porque cuando una me dijo: "Ah, haces", bueno, y aparte ya estaba en inglés, ¿no? Y, advertising, y haces display, y yo: "Eso, muy bien, sí lo logré", ¿no? Y entonces, esas historias, regresar y llegar con el equipo y decirle: "Ya sé cómo vamos a hacer el video, vamos a hacerlo de esta manera". Todo eso yo me lo llevo para poder contar esas mismas historias, ocurrencias o anécdotas a la oficina. Entonces, yo creo que eso me da, el ser mamá,
Pero también lo otro es cuando, como te dije, cuando yo lo que tengo que hacer es escuchar, ¿no? A las personas y es lo que he aprendido para poder entender cómo llevar una, ¿no? Tener esta inteligencia emocional. Lo mismo pasa con mis hijas. O sea, yo cuando llego a la casa y me dicen, mamá, es que me fue fatal con no sé quién y no sé qué. Entonces, hijo, yo en ese momento lo primero que quiero hacer es déjame hablarle a la mamá, ¿no? O déjame. No, les tengo que escuchar Claro. y saber qué es lo que le dolió y yo preguntarle, ¿qué es lo que más te dolió? No, pues tal cosa, ok. Y cuando ellos me dicen, bueno, pues yo haría esto, ¿no? O sea, yo me siento que estoy hablando con alguien de mi equipo cuando hablo con ellas, pero es escucharlas. Y que me han, o sea, al escucharlas yo digo, wow, o sea, Wow. una niña de 9 años y una niña de 6, ¿cómo le hacen para hablar de esa manera? Y me sorprende. Entonces, las dos cosas las voy, ¿no? Voy aprendiendo de una y las voy llevando una acá y otra acá. Qué bonito. ¿Y cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijas? Hablando de 3 cosas, yo creo que 3 cosas. Definitivamente que no se les complique nada en la vida. O sea, que ellas sepan que si quieren lograr algo, tienen que trabajar por ello, ¿no? Yo hablo muchísimo con ellas porque también están una ya iniciando en el tema del triatlón, entonces, Ah, está muy emocionada, pero le digo, a veces ganas y a veces pierdes. Pero cuando tú entrenas o cuando tú trabajas para ese objetivo, no te puede deja tú, si te va mal es porque tuviste un mal día y hay malos días, siempre hay un mal día. Pero si trabajaste con ello y además lo lograste, ¿ya te diste cuenta? Entonces, que no se les complique y que sepan que para llegar a eso tienen que trabajar, ¿no? Y yo creo que lo tercero para mí es sean agradecidas. O sea, siempre agradecer el quién quién te ayudó, a quién tú puedes ayudar, el que lo que tienes, no siempre estar frustrado por lo que no tienes, sino al contrario. Entonces, el ser agradecida siempre te va a traer más. wow. De esas Muy 3 bien. cosas. Excelente. Pues mira, ya para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta hacerle a todos los que se sientan ahí. Cuéntame, hablando de public speaking y de habilidades para llegar y conectar con la gente. Si tú tuvieras ante ti cualquier audiencia, la que tú quieras, ¿qué audiencia sería y qué mensaje les quieres dar? Yo creo que llegaría con todos los chavos que están por salir de la universidad, o que están estudiando en la universidad. Porque ahorita hay una generación que cuando llegan al trabajo o llegan, es una generación que tal vez fuimos estos papás que les pudieron dar todo. Y esa parte de trabajar por ello y el poder decir, me tengo que esforzar por esto, hasta las propias finanzas, ¿no? O sea, ay, no, no importa lo que gastemos. Yo creo que esa parte hace que una educación, a partir de esa edad, que ya son muchísimo más conscientes de lo que va a venir y lo que se les espera en el futuro, creo que esa es la edad perfecta para que también entiendan que las cosas se tienen que trabajar, se tienen que aprender, que, que también tenemos que ser humildes para decir, tengo primero que trabajar para poderme ganar esto y mm, y que mucho del tema es la pasión que le vayas a tomar a tu familia, que vayas a formar más adelante, a tu propia familia que te ha dado todo, a tu trabajo, ¿no? O sea, que realmente las cosas las hagan por pasión y no tanto por, como decimos, ¿no? Por el cochino dinero, ¿no? Y siento que es una generación que, que, que me encantaría decirles, porque a veces me invitan así a universidades y todo, y cuando tú los escuchas y les dices: "Oye, ¿por qué estás estudiando marketing?". Mm, hay muchos que no saben, o me dicen: "No, porque quiero hacer comerciales". Entonces, sí poderles decir: "Hey, hay hay un camino enorme, pero tú decides si te vas por aquí o por allá. Pero si decides que te vas por acá, hazlo realmente con toda la pasión y el amor que le puedas tener para que tú puedas llegar hacia allá y todo lo que representa", ¿no? Porque ahora es muy fácil decir: "No, hombre, yo ya me cambio de trabajo, pero me cambio, de pareja", ¿no? O sea, como que siento que antes nos educaron muchísimo a
hasta el último paso, tú haces esta decisión y ahora es muy fácil. Entonces, Sí, muy desechable todo. correcto. Entonces, creo que me gustaría darles ese mensaje y a esa audiencia. Buenísimo. Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar a la audiencia, aprovechando que tienes a todos estos líderes en desarrollo? Pues una me encantó, me encanta que hayas hecho esas preguntas porque incluso hasta cuando una se las hace de manera personal nos cuesta trabajo, ¿eh? También otra cosa es que creo que esta semana me hacían una pregunta, una de mi equipo que decía, oye, Aline, es que la otra vez yo iba manejando y la verdad yo no sabía si tengo que dejar de trabajar para ser mamá. Entonces yo quiero saber tú cómo le haces, porque de verdad me puse a llorar de que tengo que dejar de trabajar. ¿Pero por? ¿No? Entonces, yo creo que también uno de los puntos es que sí cambia completamente la vida, ¿no? Pero te vuelves todavía una mejor persona profesional y como mujer. Entonces, justo eso, ¿no? O sea, que podamos ver que también las mujeres podemos llegar hasta donde Exacto. queramos, o sea, Eres un claro ejemplo de que se puede, ¿no? sí, o sea, de que el reto que te pongas lo puedes conseguir. Exacto. Pues Pero bueno, muchas gracias. Me gracias a encantaron. ti. Qué bueno que viniste. Espero que la hayas pasado muy bien como yo. Y pues nada, muchas gracias, Alan. Gracias a todos. Y pues muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganos, compartan, hagamos de esta una comunidad mucho más grande y estamos en contacto. Muchas gracias.